Bienvenidos. Vamos a conversar un poco sobre aspectos metodológicos del proceso de investigación. Para iniciar, vamos a revisar lo que es el paradigma de investigación y cómo se aplica en ese proceso que vamos a realizar en el desarrollo de nuestro trabajo de grado o en este caso que nos compromete en esta asignatura en nuestro proyecto de investigación. El paradigma de investigación es la forma en la cual el investigador concibe el fenómeno, cómo lo estudia dentro de ese proceso de indagación que va a realizar. En este sentido, el investigador tiene tres maneras de concebir ese fenómeno. Desde una postura positivista, desde una postura interpretativa o hay un paradigma que llamamos emergente que nos permite tener una postura un poco más desde la acción. Cuando hablamos del paradigma positivista, que también es denominado cuantitativo, empírico analista o racionalista, entre otras denominaciones, nosotros vamos a concebir ese fenómeno eh, buscando cuantificar alguna característica que lo determine o eh, caracterizando algún aspecto que nos interese sobre el fenómeno, pero desde esa postura objetiva que no permite la inmersión en aspectos subjetivos del sujeto, y valga la redundancia, de ese aspecto subjetivo que pudiera tener eh, relación con el fenómeno. Es decir, nosotros vamos a verlo desde una postura bastante objetiva, alejada de los sentimientos, de las creencias. Y, por ejemplo, si nosotros estamos estudiando la deserción estudiantil, entonces yo estudiaría desde el positivismo la cantidad pudiera determinar la cantidad de estudiantes que abandonan la escolaridad en un periodo determinado. Simplemente voy a cuantificar parte de ese fenómeno, que es lo que me interesa desde este paradigma positivista. Hay otro paradigma que se los mencioné, que es el paradigma interpretativo, también es llamado cualitativo, postpositivista, naturalista y hermenéutico, entre otras denominaciones. Este paradigma nos permite estudiar el fenómeno, pero desde esas cualidades que nos acercan a creencias, emociones de los sujetos investigados. ¿Cómo ve el sujeto el fenómeno? ¿Cómo lo siente? ¿Cómo lo percibe? Es lo que yo busco dentro del paradigma interpretativo. Si yo estudiara el mismo fenómeno que les mencioné anteriormente, que es la deserción, yo pudiera, por ejemplo, plantearme una investigación donde yo quisiera analizar el impacto emocional que tiene el abandono de la escolaridad en los estudiantes en un periodo determinado. Ese fenómeno, estudiado de esa manera, se sumerge en un paradigma que nosotros llamamos interpretativo. Yo voy a estudiar el fenómeno desde aspectos que tienen que ver con las cualidades del fenómeno o con lo que me acerca a esas emociones y esas creencias de los sujetos investigados. Ahora bien, existe un tercer paradigma que es llamado paradigma emergente porque anteriormente cuando se estudiaba el fenómeno desde esta postura, lo veíamos también como si estuviéramos trabajando desde el paradigma cualitativo, pero eh, se hizo como una distinción y el paradigma se llama sociocrítico o crítico social. También algunos autores lo van a llamar paradigma emergente.
Cuando estamos posicionados desde este paradigma, el objeto de estudio no solamente es interpretado, sino que nosotros queremos modificarlo haciendo intervenciones sobre él. Siguiendo el ejemplo que les he dado, si yo quisiera estudiar la deserción escolar desde este paradigma, yo pudiera plantearme la necesidad de crear un plan de acción para disminuir el, la deserción escolar en los estudiantes en un lapso académico que esté, eh, que esté sucediendo o que va a suceder al futuro, porque yo voy a accionar, no puedo accionar sobre algo que ya pasó. Entonces yo pudiera crear o lo que llamaríamos una investigación-acción para disminuir el impacto o disminuir el fenómeno como tal, que es el fenómeno de la deserción. Entonces fíjense que cada paradigma estudia el fenómeno desde una postura bien definida. En relación a los métodos de investigación, cada uno de los paradigmas presenta su propio método. Si nosotros nos planteamos una investigación desde el paradigma positivista, vamos a tener que utilizar lo que es el método científico. La recolección, análisis y presentación de los resultados a través de lo que es una investigación quizás orientada desde lo que es el método científico. Pero si nos planteamos una investigación desde la interpretación de un fenómeno a través de lo que ocurre con los sujetos inmersos en una realidad, vamos a tener varios métodos que podemos utilizar. Podemos estar hablando de una etnografía cuando lo que yo quiero estudiar son aspectos culturales de ese contexto de estudio, y valga la redundancia, disculpen que a veces tengo que utilizar las mismas palabras, pero también yo puedo utilizar una fenomenología. La etnografía y la fenomenología suelen ser muy parecidas. Sin embargo, hay una diferencia bastante clara. Cuando yo estudio etnografía, yo paso a ser parte de ese contexto, me sumerjo en ese contexto e intento comprender esa realidad desde la vivencia de esos sujetos. Es decir, yo intento sumergirme en esa realidad para poderla comprender desde adentro. Sin embargo, cuando yo trabajo con fenomenología, la fenomenología me va a permitir comprender el fenómeno, pero desde la verbalización del sujeto que está en estudio. Les voy a poner un ejemplo. Yo pudiera, por ejemplo, investigar sobre eh, eh, lo que sienten los estudiantes o lo que sienten los docentes cuando hacen su práctica. Yo quisiera saber cuáles son las emociones, por ejemplo, que le surgen al docente cuando realiza su práctica pedagógica. Entonces yo pudiera hacerlo a través de la etnografía, porque en mi caso yo soy docente. Entonces yo pudiera comprender ese fenómeno desde la verbalización de los docentes, pero yo puedo ponerme empáticamente en ese puesto o en eso que ellos están sintiendo y comprender el fenómeno desde esa realidad. Puedo entrar a las clases, ver cómo la dan y yo decir realmente entiendo eso que él dice que surge. Por ejemplo, vamos a suponer que él dice que le surge mucha alegría cuando da clase o se siente frustrado. Entonces yo digo, sí, claro, porque yo lo comprendo, porque yo soy docente y puedo sumergirme en la realidad del docente para comprender lo que está ocurriendo. Pero vamos a suponer que yo quiero hacer un estudio de género y quiero saber lo que siente el docente que es de sexo masculino cuando da clase. Entonces, es la misma investigación, pero yo le puse quizás un elemento que es el elemento de género
que me hace que yo me aleje del fenómeno porque yo tengo otro género, yo soy una mujer. Y entonces me es casi que imposible sentirme hombre para poder comprender el fenómeno. Entonces yo lo voy a comprender desde la verbalización de esos sujetos que van a estar inmersos en la investigación. Es decir, yo tengo que interpretar lo que ellos me digan y comprender el fenómeno desde eso que ellos me están diciendo. Esa es la gran diferencia entre etnografía y fenomenología y me parece muy interesante explicar. Luego tenemos lo que son las historias de vida y los estudios biográficos, que tienen que ver con investigaciones que se sumergen en la vida o en la vida de una persona, de varias personas, para estudiar un fenómeno de acuerdo a lo que ocurre en esa vida. Sobre todo eso ocurre en las historias, en el método de historias de vida. Y en los estudios biográficos, pues yo quiero hacer una recreación de la vida de un sujeto o de varios sujetos para presentar a la comunidad científica ciertos aspectos que me parecen importantes. Cuando hablo del paradigma sociocrítico, hay un método que es el método característico que se llama investigación-acción. Con este método, entonces yo voy a procurar generar investigaciones que me permitan intervenir sobre la realidad que yo estoy estudiando. O sea, no me voy a conformar con conocerla, con interpretarla, sino que yo quiero cambiarla. Quiero crear un impacto sobre esa realidad a través de lo que es un plan de acción. Las investigaciones tienen lo que es llamado un diseño. Es la manera cómo voy a llevar yo a cabo esa investigación. Yo puedo llevar a cabo la investigación dependiendo del fenómeno, el objetivo que yo me plantee, ¿verdad? Y lo que es mi interés a través de un estudio documental. En estos estudios yo voy a ir a las fuentes que está compuesta por documentos, textos, trabajos de investigación, tesis doctorales, es decir, que no voy a ir a hacer lo que vamos a llamar posteriormente un trabajo de campo, porque no van a participar personas dentro de este estudio. Yo no voy a hacer una entrevista, sino que voy a trabajar con documentos. A su vez, las investigaciones que tienen diseño documental pueden clasificarse en monografías, estudios de medición o estudios correlacionales, dependiendo del propósito o del objetivo que yo me plantee. Pero también tenemos las investigaciones de campo, en los cuales yo sí voy a ir a la realidad a obtener los datos o la información que yo necesite a través de algunos instrumentos que yo voy a diseñar para tal fin. Dentro de las investigaciones de campo hay algunas investigaciones de algunos subtipos. Hay una que se llama encuesta, que no es necesariamente porque yo voy a trabajar con una encuesta, sino que se denomina así porque yo voy a hacer la inmersión a través de un instrumento que voy a diseñar para obtener los datos o la información. Hay otra que se llama panel, donde yo puedo hacer a través, por ejemplo, de un panel de expertos, voy a obtener la información para generar algunos hallazgos, los estudios de caso y otra investigación que se llama ex post facto, es decir, que yo voy a estudiar el fenómeno una vez que ocurre. Luego tenemos el diseño de investigación que es experimental, donde yo voy a manipular variables. Dentro de este tipo de estudios tenemos los preexperimentales, cuasi experimentales y las investigaciones experimentales puras. Pero también yo debo definir cuál es el nivel de investigación que yo quiero llevar a cabo. Es decir, yo quiero hacer una investigación exploratoria. Esa es la que me va a permitir conocer el fenómeno. Si estoy trabajando, por ejemplo, en una
investigación de tipo interpretativa, bueno, yo lo que quiero es estudiar en profundidad el, lo que sienten los docentes, por ejemplo. O sea, yo quiero conocer el fenómeno que yo me planteo o yo quiero hacer un estudio en profundidad de lo que significa la deserción escolar, simplemente. Pero también yo pudiera hacer una investigación de tipo descriptiva. Entonces, en una investigación de tipo descriptiva, yo voy a hacer estudios de medición de la variable independiente. Esa variable independiente es la que está impactada por una variable dependiente. Un poco después, cuando lean, van a comprender un poco, van a comprender esto. Pero en términos sencillos, una investigación descriptiva es la que me va a permitir generar hallazgos sobre el fenómeno en términos de algunas descripciones. Yo, por ejemplo, puedo hacer una investigación descriptiva sobre las causas, por ejemplo, de la deserción escolar en un colegio. ¿Qué dicen los docentes? ¿Cómo será el proceso de deserción escolar? Es decir, desde que el estudiante deja de ir y se empiezan a hacer indagaciones sobre sobre ese problema, por llamarlo de alguna manera, hasta que se consiguen, ¿verdad?, cuáles son esas causas por las cuales el estudiante deja de asistir a su proceso escolar. Y también yo puedo hacer algunas investigaciones de tipo explicativa. Yo no solamente voy a describir el fenómeno de deserción, sino que lo voy a explicar y voy a generar, ¿verdad?, algunos elementos que me permitan eh, definir cuáles son las causas y efectos de ese fenómeno en el contexto que yo lo estoy estudiando. Porque no es lo mismo la deserción escolar en un colegio que en otro. Hay elementos que lo definen, elementos que los explican, incluso algunas causas particulares que pueden generar el fenómeno. Bueno, entonces, en este video estudiamos lo que es el proceso metodológico y les dejé algunas orientaciones para definirlo dentro de su proyecto de trabajo de grado. Muchas gracias por la atención.